cómo analizar el impacto de la automatización en la pérdida de empleos, pero que permite producir más barato y mejor. Y a ver, y es que esta era la preocupación de los luditas, ¿no? Las tejedoras automáticas pues, echaban a los artesanos del telar de sus empleos. Por ahí empezó, digamos, vamos a jugar a que en la revolución industrial empieza con el telar automatizado. ¿Qué pasó con aquellas personas? Murieron, sus hijos ya no tuvieron en qué trabajar y hubo grandes muertes de personas de inanición porque ya no podían ser artesanos del telar. Pues no, resulta que hubo otros empleos que pudieron crearse, abrirse nuevas avenidas que antes eran imposibles. Mira, si nos vamos un poco más atrás, cuando la gran mayoría de los seres humanos tenían que dedicarse a la agricultura, las posibilidades de desarrollar la informática eran muy limitadas. La mejora en los métodos agrícolas abre la posibilidad de que la industria atraiga gente del campo a la ciudad. La gente se trae del campo a la ciudad, no los explotan y se forman los sindicatos y yo los apoyo. Cada vez que la automatización ha destruido unos empleos, ha generado otros o ha posibilitado otros. El influencer de YouTube, y no soy yo, me refiero a la gente joven y guapa que es influencer de verdad. El influencer de internet no podía existir hace 40 o 50 años. Porque no había, la informática no se había desarrollado tanto. Yo me acuerdo de haber tenido 17 años, hace 50, cuando mi amigo Rocha llegó con su primera calculadora programable, Texas Instruments creo que era Texas Instruments, tenía una tarjetita magnética en la que escribías tus formulitas, era como la locura. Internet la soñaba Isaac Asimov y otros escritores de ciencia ficción. Cada avance tecnológico, cada avance en la automatización ha generado nuevos empleos y ha posibilitado que se abran otros empleos que no son directamente generados por la falta de automatización, pero que sí son facilitados cuando tienes una gran población educada, capaz, con ganas de trabajar y que puede hacer cosas que antes no se podían hacer. Yo tiendo a no tenerle miedo a la automatización por eso, verás, porque desde que los telares automáticos iban a matar a la gente de hambre, hasta que después lo iba a hacer, todos los avances tecnológicos que ha habido a lo largo de los últimos 200 años, si no lo han hecho, ya encuentro muy difícil que lo vayan a hacer ahora. Es un miedo absurdo. Y el sueño de regresar a la industrialización de los años 50, de los años 40, del siglo pasado, es absolutamente infantil. Mira, yo lo veo y lo he discutido con gente de los sindicatos aquí en España, UGT, por ejemplo. Cuando salen el 1 de mayo y se acerca la celebración del 1 de mayo, y salen aquí en Asturias con pancartas de reindustrializar Asturias, si es que no veo cómo. No veo cómo, y te voy a decir por qué. Porque la gran fábrica de acero que fue el centro industrial de Asturias, y que ahora la tiene el Indostano Mittal, ahora es ArcelorMittal, y era Aceralia en los tiempos en que tenía 3,000 trabajadores. Yo he hablado con gente de Aceralia, de ArcelorMittal, dicen, no, es que antes aquí éramos 3,000 trabajadores, y ahora ¿cuántos son? 600. ¿Por qué? Porque los métodos nuevos de trabajo han permitido prescindir de un montón de trabajadores. Lo cual es una tragedia por un lado, e idealmente se debería hacer la sustitución sabiendo a dónde van esos trabajadores. Desafortunadamente eso con frecuencia no se hace por desinterés de las empresas y por miopía, por supuesto, de los gobiernos. Pero nunca va a volver a haber 3,000, 4,000 o 5,000 trabajadores en ArcelorMittal. Ya es imposible. Reindustrializar no se plantea. Se debe plantear
el aprovechamiento de la tecnología, de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de hacer las cosas para generar fuentes de trabajo sólidas, bien remuneradas, seguras y satisfactorias para el propio trabajador, que respondan a las necesidades de hoy, no al sueño de hace 40, 50, 70 años. Y esto no lo hace la gente, y esto me parece muy peligroso, porque efectivamente los hechos nos demuestran que siempre ha habido trabajo para todos. Siempre ha habido suficiente trabajo para mantener a toda la gente. España es un caso muy particular con su desempleo, que es un fenómeno además histórico que no han podido abordar, no han podido abordar ni conservadores ni socialistas, y creo que una de las razones es porque España carece totalmente de empresarios. Tiene viejos terratenientes reconvertidos, pero no tiene empresarios, emprendedores, gente dispuesta a jugarse el dinero y a cambiar las cosas. Pero no veo que hay que enfrentarlo y hay que abordarlo y hay que tener cuidado para crear y ofrecer esa sustitución de empleos, pero no creo que haga que la gente desaparezca. Y hay una canción, fíjate, incluso que yo comenté en Ahora Música, es una canción que me encanta, es uno de los grupos que más me gusta a mí, que es The Outside Track, y que cuenta precisamente cómo los pescadores pues, están teniendo que dejar de pescar porque los grandes barcos con el GPS les dice dónde están las manchas de peces y tienen redes y capacidad de arrastre tal que los dejan sin pescar. Y al final en esa canción un viejo pescador va con la escopeta y hunde su barco y se te rasan los ojos de lágrimas porque piensas que efectivamente es injusto. Si eres imparable el avance de la tecnología, pero por otro lado tienes que manejarla de tal manera que no se generen esas injusticias terribles donde queda mucha gente, por lo menos temporalmente excluida y marginada. Pero que no va a ocurrir, a la larga se equilibra. La idea es evitar que genere ese tipo de barbaridades. Hay otra canción también de pescadores que estoy pensando, es el Downister Alexa de Billy Joel, donde toca el solo de violín y Zach Perlman, el mejor violinista clásico que existe en la actualidad. Sus grabaciones del concierto para violín de Beethoven son brutales. Y en el Downister Alexa cuenta exactamente lo mismo, un pescador que de pronto se encuentra que ya no puede pescar, y esto es terrible.